¿Alguna vez has sentido un vacío al ver el mundo dividido como si una grieta invisible separara a la humanidad? En el corazón del Medio Oriente, judíos y árabes luchan por una tierra, una promesa, una identidad que parece condenarlos a un conflicto eterno. Pero, ¿y si esta guerra no es solo de ellos, sino un reflejo de nuestras propias luchas? ¿Y si una historia, escrita en las arenas del desierto hace miles de años, guarda la clave para sanar no solo su división, sino la nuestra? Hoy desentrañaremos la raíz de un conflicto que ha marcado la historia de la humanidad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará cómo ves el mundo para siempre. Imagina un desierto infinito, donde las estrellas iluminan una tienda solitaria. En la antigua Canaán, hace 4000 años, aquí vivía Abraham, un hombre que hablaba con Dios. Su nombre, Padre de multitudes, era una promesa divina, pero también una carga. Su esposa, Sara, era estéril. Dios le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Pero sin un hijo, esa promesa parecía un espejismo. Sara, en un acto de amor y desesperación, ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que diera a Abraham un heredero. Agar no era una sierva común. Según el Midrash, era hija de un faraón, una princesa que eligió servir a Abraham tras ver su fe. De su unión nació Ismael, un niño fuerte, destinado a ser grande. Dios prometió que sería hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Un presagio de conflicto, pero también de grandeza. Para Abraham, Ismael era la esperanza, el primer paso hacia un legado eterno. Pero el destino dio un giro inesperado. A los 90 años, Sara, contra toda lógica humana, dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, porque sus padres rieron ante el milagro. Isaac fue elegido como el heredero de la promesa divina, el portador de un pacto que bendeciría al mundo. Para Ismael, de 13 años, esto fue un terremoto. Él, el primogénito, quedó desplazado. Su futuro, en duda. La tensión no tardó en estallar. La Biblia cuenta que Ismael se burló de Isaac. Génesis 21:9. Un gesto que los rabinos interpretan como una burla profunda. Quizás un desafío a la herencia de su hermano. Sara, protectora de su hijo, exigió: expulsa a esa sierva y a su hijo, porque no heredará con mi hijo Isaac. Imagina la escena. Agar, con Ismael a su lado, caminando por el desierto, el sol abrasador, el llanto del niño resonando entre las dunas. Estaban solos, pero Dios los vio. Prometió que Ismael sería padre de una gran nación, un pueblo numeroso y resiliente. Esta no es solo una historia bíblica. Es la semilla de un conflicto que aún divide a judíos, descendientes de Isaac, y árabes, descendientes de Ismael. Dos hermanos, una promesa, una tierra. ¿Quién es el verdadero heredero? ¿Sientes el peso de esta pregunta? Escribe en los comentarios qué piensas de esta rivalidad ancestral. Los sabios judíos tienen un dicho: Masé avot siman levanim. Las obras de los padres son señales para los hijos. La historia de Isaac e Ismael no es un relato aislado. Es un mapa profético que explica siglos de amor y lucha entre sus descendientes. En la tradición judía, Isaac representa al pueblo de Israel, su vida, marcada por el sacrificio. Recordemos cuando Abraham lo llevó al monte Moria. Génesis 22. Simboliza la alianza eterna de Dios con los judíos. Ismael, por otro lado, es visto como el padre de los pueblos árabes,
muchos de los cuales abrazaron el Islam. En el siglo VII, el Midrash describe a Ismael como un arquero, un hombre del desierto, cuya descendencia sería fuerte, pero dividida. El Islam, sin embargo, ofrece una narrativa distinta. En el Corán no es Isaac, sino Ismael, quien estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham. Sura 37, 99-113 para los musulmanes. Ismael es el heredero espiritual, el elegido para llevar el legado monoteísta. Esta diferencia no es trivial. Es una fractura teológica que ha moldeado identidades y conflictos. Para los judíos, la tierra de Israel fue prometida a Isaac. Génesis 17, 19. Para muchos musulmanes, la presencia judía en esa tierra desafía la herencia de Ismael. Esta rivalidad no se quedó en las páginas sagradas, se derramó en la historia. En el siglo VII, el Islam se expandió desde Arabia, conquistando tierras donde vivían comunidades judías. En algunos momentos, la convivencia fue notable. En Al-Ándalus, la España musulmana, judíos y árabes compartieron avances en ciencia, poesía y filosofía. Figuras como Maimónides, un rabino sefardí, florecieron en este crisol cultural. Pero la armonía no siempre duró. Las cruzadas, lideradas por cristianos europeos, sembraron desconfianza entre judíos y musulmanes, atrapados en un fuego cruzado. En 622 después de Cristo, en Medina, un conflicto tribal llevó a la ejecución de 700 judíos de la tribu Kainuka, un evento que marcó un punto de inflexión en las relaciones judeo-islámicas tempranas. En 1291, en Bagdad, judíos fueron acusados de conspirar contra el califa, desatando persecuciones. Estos momentos no definen toda la historia, pero son ecos de una tensión que comenzó con Isaac e Ismael. Sin embargo, hay un rayo de esperanza. Cuando Abraham murió, Isaac e Ismael se reunieron para enterrarlo en la cueva de Macpela. Génesis 25, 9. Por un instante, los hermanos dejaron de lado su rivalidad para honrar a su padre. Los rabinos ven esto como una profecía. La reconciliación es posible, pero ¿cómo pasamos de ese momento de unidad a milenios de división? ¿Crees que esta profecía aún puede cumplirse? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esto no es solo historia antigua, es la clave para entender nuestro mundo. Si quieres descifrar los titulares y sanar las divisiones, comparte este video ahora. Escribe en los comentarios. ¿Crees que la historia de Isaac e Ismael aún moldea el presente? Suscríbete y activa la campanita para más historias que desafían tu perspectiva. Sigamos este viaje juntos. Avancemos a los tiempos modernos. En el siglo XIX, el Medio Oriente era un tablero de ajedrez para las potencias coloniales europeas. El Imperio Otomano, que gobernaba la región, se debilitaba, y Gran Bretaña y Francia dibujaron fronteras que ignoraban las identidades tribales y religiosas. En 1917, la Declaración Balfour prometió un hogar nacional para los judíos en Palestina, una tierra habitada mayoritariamente por árabes. Para los judíos, que enfrentaban pogromos en Europa y el creciente antisemitismo, esto era una esperanza de salvación. Para los árabes, era una traición. En 1948, el Estado de Israel nació. Un sueño milenario para los judíos, un regreso a la tierra prometida a Isaac. Pero para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe. Más de 700.000 árabes fueron desplazados, sus aldeas destruidas, sus vidas fracturadas. Para ellos, Israel no era solo un nuevo estado, era la negación de su historia, su hogar, su identidad. Desde entonces, el conflicto ha sido una espiral de dolor.
Las guerras árabe-israelíes de 1948, 1967 y 1973 dejaron miles de muertos y cicatrices profundas. Las intifadas palestinas, los asentamientos israelíes, los ataques terroristas y los bombardeos han alimentado un ciclo de venganza. Pero, ¿es este conflicto solo por tierra? No. Es por quién es el heredero de Abraham. Es por la primogenitura que comenzó en una tienda hace milenios. En el imaginario de algunos musulmanes, la existencia de Israel niega la herencia de Ismael. Un hadith, citado por grupos extremistas como Hamas, lo dice claramente. La hora no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos y los maten. Sahih Muslim. Estas palabras pronunciadas hace siglos aún envenenan algunos corazones, pero no todos los musulmanes comparten esta visión. Los sufíes, por ejemplo, ven a Abraham como un símbolo de unidad, no de división. Y no todos los judíos ven a los árabes como enemigos. En Israel, activistas como los de Breaking the Silence trabajan por la paz, exponiendo las injusticias de la ocupación. En 1993, los acuerdos de Oslo ofrecieron un destello de esperanza, aunque efímero. Entonces, ¿por qué el odio parece más fuerte que la reconciliación? ¿Porque el miedo es un maestro cruel? Porque los extremistas gritan más alto que los constructores de puentes. Pregúntate, ¿qué harías si tu hogar, tu historia, tu identidad estuvieran en juego? Escribe en los comentarios cómo crees que el colonialismo ha moldeado este conflicto. Si esta historia te está tocando, no la guardes. Comparte este video con alguien que necesite entender este conflicto. Escribe en los comentarios qué legado del colonialismo ves en el mundo actual. Suscríbete y activa la campanita para activar las notificaciones. Juntos podemos seguir adelante. No todo es oscuridad. En medio del conflicto hay historias que brillan como estrellas en el desierto. En Israel, una comunidad llamada Neve Shalom reúne a judíos y palestinos para vivir juntos, educar a sus hijos en la tolerancia y construir un futuro compartido. En Jerusalén, el proyecto Hand in Hand crea escuelas bilingües donde niños judíos y árabes aprenden lado a lado, tejiendo amistades que desafían los muros de la división. Conozcamos a Ahmad y Rachel, dos jóvenes que se conocieron en un taller de diálogo interreligioso. Ahmad, un palestino de Ramallah, creció escuchando historias de la Nakba. Rachel, una judía de Tel Aviv, fue criada con el temor a los ataques terroristas. Al principio se miraban con desconfianza, pero al compartir sus historias, el dolor de Ahmad por su abuelo desplazado, el miedo de Rachel por su hermano soldado, descubrieron que su humanidad era más fuerte que su odio. Hoy son amigos y trabajan juntos para promover la paz. Estas historias no son excepciones. En los Emiratos Árabes, los acuerdos de Abraham de 2020 han abierto puertas al diálogo entre árabes y judíos. En Jordania, imanes y rabinos se reúnen en conferencias interreligiosas para explorar su herencia común. Y en el misticismo, sufíes y cabalistas encuentran en Abraham un símbolo de unidad divina. En el siglo XIII, en la España musulmana, místicos como Ibn Arabi, Moisés de León, compartían visiones espirituales que trascendían las fronteras religiosas. Estas historias nos enseñan algo profundo. La reconciliación no es un sueño, es una elección. Cada vez que alguien escucha, perdona o extiende una mano, está sanando la herida entre Isaac e Ismael. Está cumpliendo la profecía de Génesis 25:9. Cuando los hermanos se unieron para enterrar a su padre. Piensa en tu vida. ¿Hay alguien con quien estés dividido? ¿Un amigo, un familiar, un vecino? ¿Qué podrías hacer para tender un puente?
Escribe en los comentarios una acción que tomarás para sanar una relación rota. El conflicto entre judíos y árabes no es solo un problema de Oriente Medio, es un espejo de la humanidad. En cada rincón del mundo vemos divisiones similares, razas enfrentadas, religiones en guerra, naciones divididas por fronteras invisibles. ¿Qué tienen en común? El miedo al otro, el deseo de ser el heredero, el elegido, el que prevalece. En ti hay un Isaac y un Ismael. Isaac, la parte que anhela construir, que cree en un futuro de paz. Ismael, la parte que teme perder, que se aferra al dolor del pasado. Este conflicto interno es universal. Lo vemos en la xenofobia que divide comunidades, en el tribalismo que enciende guerras, en las redes sociales que amplifican el odio, pero también lo vemos en los actos de bondad que desafían esas divisiones. Un vecino que ayuda a un extraño, una comunidad que se une tras una tragedia, un líder que elige el diálogo sobre la violencia. La historia de Isaac e Ismael nos enseña que la división no es el destino final. Cuando Abraham despidió a Ismael, lloró por su hijo. Cuando Dios escuchó el llanto de Ismael en el desierto, le dio una promesa. Y cuando Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre, mostraron que los hermanos pueden encontrar un camino común. Imagina un mundo donde elegimos ser constructores de puentes, no de muros. Donde judíos y árabes, cristianos y musulmanes, todos los hijos de Abraham, se sientan a la mesa como familia. Donde la tierra prometida no es un campo de batalla, sino un hogar compartido. Ese mundo no es una utopía, es una posibilidad, pero depende de nosotros, de ti. Tu desafío es claro. No puedes cambiar la historia, pero puedes escribir el futuro. Cada palabra que dices, cada acción que tomas, es una piedra en el puente entre Isaac e Ismael. ¿Será de amor o de odio? ¿De unidad o de división? Escribe en los comentarios un compromiso personal para construir un mundo más unido. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes aquí. Comparte este video con alguien que necesite un llamado a la acción. Escribe en los comentarios cómo serás un constructor de puentes en tu comunidad. Suscríbete y activa la campanita para más historias que cambian vidas. Juntos podemos reconstruir el mundo. Hemos viajado desde la tienda de Abraham hasta los titulares de hoy. Hemos visto cómo la rivalidad de dos hermanos se convirtió en un conflicto que marcó la historia. Pero también hemos visto luces en la oscuridad. Isaac e Ismael, hombro a hombro, enterrando a su padre. Judíos y árabes en Al-Ándalus, compartiendo conocimiento. Ahmad y Rachel, encontrando amistad en el dolor. Comunidades que eligen la paz sobre la guerra. Imagina que estás frente a un puente roto, sobre un abismo. A un lado, el dolor de Isaac. Al otro, el llanto de Ismael. En el centro, una verdad. Ambos son hijos de Abraham. Ambos son humanos. Ambos merecen un futuro. Ese puente no se reconstruirá solo. Necesita tus manos, tu voz, tu corazón. Tu vida nunca será la misma después de este video. Porque ahora sabes que el conflicto entre judíos y árabes no es solo un problema lejano. Es un espejo de nuestras propias luchas. Sabes que la solución no está en la venganza, sino en la valentía de ver al otro como hermano, como hijo de Abraham, como tú. Levántate, haz algo hoy, habla con alguien diferente, escucha su historia, comparte este video. Cada paso que das hacia la unidad es una piedra en el puente entre Isaac e Ismael. Y cuando ese puente esté completo, el mundo entero cruzará hacia un futuro de paz. Dale un like, comparte este mensaje y suscríbete. Juntos
podemos reconstruir el puente. Que Dios te bendiga abundantemente.